Hola, soy Sara Díaz, soy la directora de Inversia 500 y bueno, tras las medidas adoptadas por el gobierno he decidido hacer este vídeo para que todo el mundo pueda comprender esas medidas económicas que se han tomado, es decir, esos 200.000 millones de euros, de dónde vienen y hacia dónde van, ¿vale? Para salir de una crisis tenemos que llevar a cabo dos tipos de políticas expansivas y se llaman expansivas porque vamos a necesitar impulsar la economía. Una es la política monetaria y la otra es la política fiscal. La política monetaria la llevan a cabo los bancos centrales, en nuestro caso el Banco Central Europeo, y la política fiscal la llevan a cabo los gobiernos de cada país, en este caso el gobierno de España. La política monetaria expansiva lo que quiere es aumentar la oferta monetaria y de esa manera el dinero que hay en circulación. ¿Cómo lo hace? Reduce los tipos de interés. Esto beneficia a los bancos, ya que se van a poder endeudar a un tipo más bajo, pero también beneficia a las personas porque van a poder obtener préstamos más bajos, ¿de acuerdo? También perjudica a las personas porque evidentemente si tienen depósitos en bancos también se van a ver reducidos, van a tener una tasa de rentabilidad inferior. Al haber más dinero en circulación aumenta el consumo. Pero bien, ¿qué se ha hecho en el Banco Central Europeo? La semana pasada el Banco Central Europeo mantuvo los tipos de interés tal como estaban, que están al 0%. Es decir, los bancos se endeudan al 0%. No tienen que pagar intereses, solamente el principal del préstamo. Las personas sí, las personas tenemos que pagar un tipo de interés aunque sea bajo, ¿de acuerdo? Bien, de esos 200.000 millones, 83.000 van destinados a préstamos que nos van a dar los bancos, ya sean con ICOs o préstamos normales, como sean. Es decir, nos están diciendo que nos endeudemos con la crisis. Ojo con esto, que vamos a tener más dinero, pero este dinero hay que pagarlo después, ¿vale? Pero vayámonos a la política fiscal, que tiene un poco más que contar. La política fiscal expansiva consiste en que el gobierno puede aumentar el gasto público o disminuir los impuestos, ya sea el IRPF o el impuesto de sociedades. Si aumenta el gasto público, va a beneficiar a las personas y empresas, que vamos a tener beneficios sociales, y si disminuyen los impuestos, va a beneficiar también a personas y empresas porque va a aumentar directamente la riqueza que vamos a tener todos los ciudadanos, es decir, vamos a tener más riqueza en nuestros bolsillos. ¿A quién perjudica directamente estas medidas? Evidentemente el gobierno o Estado. Al disminuir los impuestos, disminuirán sus ingresos. Al aumentar el gasto público, aumentará el déficit o deuda pública y, por tanto, disminuirá el PIB. Pero como el ciudadano tiene más riqueza, va a consumir más. Como las empresas se ahorran impuestos, van a producir más, ¿vale? Pero ahora bien, ¿qué medidas ha tomado el gobierno? Para atender primero esta pregunta, primero debemos saber en qué tipo de crisis estamos. Toda la gente confinada en casa vamos a hacer poco consumo. Evidentemente la demanda se va a ver perjudicada. Pero sobre todo vamos a tener un shock de oferta. ¿Qué significa? Que la mayoría de empresas van a cerrar y por tanto van a parar totalmente la producción. Por tanto, ¿qué ha hecho el gobierno? Los 117.000 millones que quedan hasta los 200 los ha destinado a gasto público. ¿Cómo? Con los famosos ERTEs, donde la gente va a poder tener un despido temporal, llamémoslo así, va a poder cobrar el 70% del paro y no tiene que pagar las cuotas a la seguridad social porque se va a encargar el Estado de pagarlas. ¿Esto qué ocurre? Va a reducir nuestra riqueza. ¿Por qué? Porque aunque nos beneficiemos de estas medidas, vamos a pasar de cobrar el 100% del sueldo a cobrar el 70%. Menos es nada, evidentemente. Sin embargo, esta disminución de la riqueza se podía haber compensado con una reducción en los impuestos, de tal manera que hubiese aumentado directamente la riqueza que hubiese tenido el ciudadano. Pero no se ha hecho. Por tanto, el gobierno, al no disminuir los impuestos, tampoco ha visto disminuidos sus ingresos. Sí es cierto que ha visto aumentado el gasto público y, por tanto, el déficit, pero ha salido el Banco Central Europeo con una nueva medida de 175.000 millones de euros para comprar deuda pública y además ha dicho que los gastos en los que se incurran del coronavirus no van a computar para calcular el déficit de cada país, es decir, para cumplir con ese pacto de estabilidad. Por tanto, el gobierno no se va a ver en ese sentido tan afectado. Sin embargo, los ciudadanos sí, porque vamos a ver reducida nuestra riqueza, vamos a tener que pagar préstamos en caso de solicitarlos y vamos a tener que pagar la moratoria de las hipotecas más adelante, es decir, que no las reducen, que simplemente la aplazan. Por tanto, más adelante vas a tener que pagar una doble cuota, ¿de acuerdo? Por tanto, vamos a ver reducido nuestro consumo y vamos a ver reducida nuestra producción. ¿Qué quiere decir esto? De la crisis saldremos, pero la curva de recuperación, al no tomar estas medidas, que son más medidas estrella, va a ser mucho más lenta. Y esto es todo. Espero que se haya entendido y quedo a vuestra disposición para cualquier consulta. Un saludo a todos.